Unidos. Tá lançando granadas. Imaginen a un hombre que controla las calles de Río de Janeiro desde hace décadas. Imaginen a alguien que comenzó su trayectoria en el crimen como un joven ambicioso y llegó a convertirse en uno de los líderes más temidos y buscados por la policía brasileña. Imaginen a un traficante que es investigado por más de 100 homicidios, que tiene un ejército de soldados armados a sus órdenes y que es capaz de atacar comisarías de policía en operaciones de tipo militar. Esto no es ficción, es la realidad de Edgar Alves de Andrade, conocido por sus infames apodos, Doca y Oso de Peña. Este documental retrata la historia completa de un hombre que construyó un imperio delictivo que perduró durante aproximadamente 5 décadas, dejando tras de sí un rastro de muerte, destrucción y una transformación permanente en las comunidades donde ejerció su influencia. Para comprender plenamente quién es Doca y cuál es su lugar en la historia del crimen organizado carioca, debemos retroceder en el tiempo. Necesitamos examinar los orígenes de su carrera, sus primeros pasos en el mundo de la delincuencia y cómo ascendió progresivamente a posiciones de mayor poder dentro de la jerarquía de Comando Vermelho, la segunda mayor facción criminal de Brasil. Fuente: reportajes de periodismo de investigación RJ. El Comando Vermelho, a menudo abreviado como CV, es una organización criminal cuyos orígenes se remontan a los años 70. Fue fundada dentro de las prisiones brasileñas por líderes que buscaban establecer un frente unificado de criminales para protegerse mutuamente y ganar poder dentro del sistema penitenciario. Con el tiempo, el Comando Vermelho expandió sus operaciones más allá de las cárceles y se estableció como una de las mayores organizaciones de narcotráfico de Brasil. Hoy, el CB controla territorios en distintos estados y ciudades, siendo Río de Janeiro uno de sus principales bastiones de poder. Dentro de esta gigantesca estructura criminal, Doca emergió como una figura significativa. No empezó en la cúspide. Su ascenso fue gradual, marcado por la violencia, una inteligencia estratégica y una disposición implacable para eliminar a cualquiera que se interpusiera en sus intereses. Con los años, consolidó su control sobre importantes comunidades de la zona norte de Río, particularmente en Vila Cruzeiro, que forma parte del complexo do Alemão, y posteriormente expandió su influencia a otras favelas, incluyendo el complexo da Peña. Su historia es la narrativa de una ambición criminal llevada a su extremo más destructivo. Es la historia de cómo un individuo logró acumular un inmenso poder mientras sumía a decenas de comunidades en un régimen de terror. Es una historia que merece ser contada con todo detalle para que comprendamos verdaderamente lo que significa vivir bajo el dominio del crimen organizado en el Brasil contemporáneo. Acompáñenos en este viaje a través de 5 décadas de crimen, violencia y transformación del panorama delictivo de Río de Janeiro, para comprender verdaderamente quién es Doca y cómo llegó a ser tan poderoso. Debemos examinar sus orígenes. Edgar Alves de Andrade nació en una de las favelas más pobres y violentas de la zona norte de Río de Janeiro. No hay muchos detalles publicados sobre su infancia en concreto, pero lo que sabemos es que creció en un entorno de pobreza extrema, violencia endémica y oportunidades legales prácticamente inexistentes. La zona norte de Río de Janeiro es una región históricamente marcada por la desigualdad.
Allí se encuentran comunidades donde la gente vive en casas improvisadas de madera y barro, donde no hay un saneamiento básico adecuado, donde la escuela es deficiente y donde la presencia del Estado es mínima. En este contexto, para un chico pobre de una favela, las opciones de vida son limitadas. Puedes trabajar en empleos informales precarios, ganando muy poco, o puedes entrar en el mundo del crimen, donde el dinero fluye con más facilidad. Muchos jóvenes en esa situación eligen el segundo camino. Doka fue uno de ellos. No hay registros públicos precisos sobre cuándo comenzó exactamente su carrera criminal o qué edad tenía en ese momento. Sin embargo, se sabe que se unió al Comando Vermelho en algún punto de su adolescencia o primeros años de vida adulta. Fuente: Archivos de la Policía Civil de RJ. Su apodo inicial era Doka, que al parecer provenía de su nombre. Más tarde adquirió el apodo de Oso, Urso, posiblemente en referencia a su complexión física o a su naturaleza agresiva en los enfrentamientos. Ambos apodos se convirtieron en sinónimo de brutalidad y poder en el mundo del hampa carioca. Sus primeros años en el Comando Vermelho lo vieron trabajando en puestos subordinados. Como muchos principiantes en el crimen organizado, probablemente empezó como vendedor al menudeo, moviendo pequeñas cantidades de cocaína o marihuana, ganando dinero mediante comisiones por las ventas. Esta fase inicial era peligrosa. Los vendedores callejeros son el nivel más bajo en la jerarquía del narcotráfico y se enfrentan constantemente al riesgo de muerte por atracos de otros criminales, enfrentamientos con la policía o castigos por errores en las cuentas. Sin embargo, el hecho de que sobreviviera a esa fase inicial significa que Doka poseía cualidades que lo distinguían. Probablemente tenía capacidad de negociación, valor en el momento del enfrentamiento y una inteligencia estratégica que le permitía navegar por la compleja política del mundo del crimen. Con el tiempo, comenzó a ganar mayores responsabilidades. Ascendió a puestos de gestión en puntos de venta específicos. Coordinó operaciones en determinadas áreas geográficas. Demostró lealtad a la organización mientras construía su propia red de subordinados que le eran leales. Este era el patrón de ascenso en el crimen organizado. Se empezaba desde abajo. Se demostraba la utilidad propia, se ganaba la confianza de los líderes superiores y, gradualmente, se subía en la jerarquía. Doka siguió este patrón con un notable éxito. A lo largo de las décadas de los 70, 80 y 90, mientras muchos traficantes de su generación eran arrestados, muertos o desaparecían, él no solo sobrevivió, sino que prosperó. Su capacidad para evitar la captura durante tanto tiempo, su habilidad para consolidar el poder y su disposición a usar una violencia extrema para mantener su autoridad, lo situaron en una trayectoria que lo llevaría a convertirse en una de las figuras más importantes del Comando Vermelho en Río de Janeiro. La trayectoria delictiva de Doka no puede contarse sin hablar de la violencia, porque la violencia no era solo un subproducto de sus actividades criminales, era el fundamento sobre el que se construyó su poder. En el mundo del narcotráfico, el poder significa la capacidad de controlar un territorio. Significa la capacidad de garantizar que sus subordinados le obedezcan.
significa la capacidad de castigar la insubordinación con consecuencias severas. Significa la capacidad de derrotar a rivales que intenten arrebatarle su territorio. Todo esto exige la disposición de usar la violencia de forma regular, calculada y con frecuencia extrema. Según investigaciones policiales y reportajes de periodismo de investigación, Doka participó personalmente en numerosos homicidios a lo largo de su carrera criminal. Fuente: informes de la Policía Federal y Estadual de RJ. Algunos de estos homicidios fueron ejecuciones de rivales de facciones criminales. Otros fueron castigos contra miembros del Comando Vermelho que violaron las normas internas o fueron acusados de deslealtad. Otros, incluso, fueron homicidios aparentemente aleatorios de civiles que tuvieron la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Cuando Doka comenzó a consolidar su control sobre Vila Cruzeiro, una comunidad que forma parte del complexo do Alemão, necesitó establecer su autoridad de forma incuestionable. Esto significaba eliminar a cualquiera que pudiera disputársela. Significaba crear un clima de miedo que desanimara cualquier forma de resistencia. Significaba demostrar públicamente lo que le ocurría a quien desafiara su autoridad. Este proceso de consolidación del poder a través de la violencia extrema queda documentado en varios incidentes notorios. Uno de los más comentados ocurrió durante la celebración del cumpleaños de Doka. Un año en concreto, su 37º cumpleaños, estuvo marcado por nada menos que 11 horas continuas de tiroteos dentro de Vila Cruzeiro. Fuente: archivos de noticias, Metrópolis y O Globo. Este no fue un incidente accidental. Fue un enfrentamiento planeado entre las fuerzas de seguridad y los criminales bajo el mando de Doka. Durante este prolongado enfrentamiento, la propia casa donde se encontraba Doka fue rodeada por la policía. En aquel momento crítico, él y 8 compinches se entregaron tras horas de negociación. Sin embargo, esta capitulación no marcó el fin de su carrera criminal. Posteriormente, consiguió su libertad a través de diversos medios legales e ilegales que caracterizan a menudo a la disfuncional justicia brasileña. A lo largo de las décadas, Doka construyó una bonde, un término usado para describir un grupo criminal organizado bajo su liderazgo específico. Este bonde se dio a conocer como el Bonde do Urso, la pandilla del oso, y sus miembros solían aparecer en fotografías y vídeos que circulaban por las redes sociales y los medios de comunicación, haciendo alarde de oro, dinero, armas y símbolos de poder. Fuente: reportajes Metrópolis, 2025. Esas imágenes de ostentación no eran accidentales, eran manifestaciones calculadas de poder destinadas a intimidar a rivales, atraer nuevos reclutas y reforzar el estatus de Doka como figura dominante en el AMPA carioca. La ascensión de Doka fue acumulativa. Cada acto de violencia que cometía, cada rival que eliminaba, cada territorio que conquistaba, añadía más poder a su control. Como una avalancha de nieve que cae por una montaña, crecía constantemente, incorporando más comunidades bajo su dominio, más subordinados a su organización, más armas en sus arsenales. En pocos años, pasó de ser un traficante callejero relativamente desconocido a convertirse en una de las figuras más temidas del crimen en Río de Janeiro. El verdadero poder de Doka no se medía solo por el dinero que ganaba o por el número de homicidios que cometió. Se medía por el territorio que controlaba, por el número de personas que vivían bajo su dominio
por las comunidades que obedecían sus órdenes. Según investigaciones policiales y documentación de derechos humanos, Doca logró el control sobre múltiples favelas importantes de Río de Janeiro. Fuente: Disque Denuncia y Base de Datos de Buscados, 2025. Su principal base de operaciones fue Vila Cruzeiro, una comunidad que forma parte del Complexo do Alemão. El Complexo do Alemão es un conglomerado de favelas situado en la zona norte de Río, aproximadamente en la región de Brás de Pina, Cordovil y alrededores. Este complejo alberga a decenas de miles de personas en condiciones de pobreza extrema. Dentro de esta población masiva, Doca estableció su dominio mediante una combinación de fuerza bruta, beneficios sociales estratégicos y la imposición de reglas rigurosas. Su capacidad para proporcionar ingresos a través del narcotráfico resultaba especialmente atractiva en una región donde los empleos legítimos escaseaban. Cientos de jóvenes trabajaban para la organización de Doca, vendían drogas, custodiaban armas, cobraban impuestos a los pequeños comercios y ejecutaban labores de seguridad. A cambio, ganaban un dinero que sus propios padres nunca podrían haber obtenido en empleos formales. Este sistema creaba una dependencia estructural. Las comunidades se volvían dependientes de la economía del narcotráfico que Doca controlaba. Eliminar a Doca significaría eliminar la fuente de ingresos de cientos de familias. Por lo tanto, incluso si la gente tenía reparos morales respecto al tráfico de drogas, existía un incentivo económico para tolerar su presencia e incluso apoyarlo. Además de Vila Cruzeiro, Doca expandió su control al Complexo da Penha, una serie de comunidades en las proximidades de Brás de Pina que incluye Peña Circular, Mangueira, Teimosa y otras áreas. Fuente: reportajes CNN Brasil, 2025. A través de este control expandido del territorio, su influencia se multiplicó exponencialmente. No era solo un traficante importante, era un gobernante de facto de múltiples comunidades. Sus órdenes tenían el peso de la ley dentro de esos territorios. Su presencia era tangible en cada calle, cada callejón, cada esquina. Las personas que vivían bajo su dominio relataban vidas marcadas por una vigilancia constante, restricciones de movimiento y la obligación de apoyar sus operaciones. Los pequeños comerciantes debían pagar impuestos. Los dueños de bares y locales nocturnos tenían que permitir la venta de drogas en sus establecimientos. Los residentes debían consentir el almacenamiento de armas y drogas en sus casas. Cualquier negativa resultaba en castigo. Su consolidación del control territorial fue tan completa que durante largos periodos las fuerzas de seguridad tenían dificultades para entrar en ciertos territorios para realizar operaciones. Los policías que intentaban entrar se enfrentaban a barricadas improvisadas, disparos de los vigías de Doca y el riesgo constante de muerte. Esto condujo a una situación de facto en la que ciertos territorios eran efectivamente zonas sin ley, donde Doca era el único poder real que existía. Comprender el poder de Doca exige entender su base económica. Su poder político provenía directamente de su capacidad para generar ingresos inmensos a través del narcotráfico. Río de Janeiro, y en particular las favelas donde operaba Doca, es un mercado gigantesco para la cocaína y la marihuana. Según informes de agencias de seguridad, cientos de toneladas de cocaína llegan a Brasil anualmente, y una porción significativa lo hace a través de los puertos de Río de Janeiro o es transportada por rutas terrestres. Fuente:
Informes de la Policía Federal. Una vez dentro del país, esa cocaína debe distribuirse a los consumidores finales. Esta distribución se realiza a través de complejas redes de intermediarios. Grandes traficantes como DOCA compran cocaína al por mayor, generalmente en forma de bloques grandes, a menudo directamente de carteles colombianos o peruanos. Posteriormente, el producto es fraccionado y vendido en cantidades menores a traficantes de segundo y tercer nivel. Estos finalmente lo venden en pequeñas cantidades a los consumidores. En cada nivel existe un margen de beneficio significativo. DOCA, operando en el nivel de alto traficante, obtenía beneficios en múltiples capas de esta cadena, no solo por la cantidad de cocaína que vendía directamente, sino también mediante comisiones por las ventas realizadas por sus subordinados en sus territorios. Las estimaciones de expertos en crimen organizado sugieren que líderes de facciones como DOCA pueden llegar a ganar decenas de millones de dólares anuales. Fuente: Análisis de Periodismo de Investigación Independiente. Este dinero proviene de múltiples fuentes. La cocaína es la más importante, pero no la única. La marihuana genera ingresos significativos también. La extorsión a pequeños negocios genera ingresos. La protección de bienes ilegales genera ingresos. El contrabando de armas genera ingresos. El robo y el atraco, aunque en menor escala, también contribuyen. El resultado combinado es un flujo constante de dinero extremadamente lucrativo. ¿En qué gasta alguien miles de millones de dólares? DOCA, como muchos traficantes de alto nivel, invirtió en ostentación. Compró joyas de oro macizo, compró ropa de marcas de lujo, compró relojes caros, frecuentaba bailes de lujo en favelas donde su estatus le permitía ser celebrado. Imágenes incautadas por la policía muestran a miembros de su bonde cubiertos de oro, sosteniendo fajos de dinero y exhibiendo armas de alto costo. Fuente: Metrópolis, 2025. Pero la ostentación no era solo un símbolo de riqueza personal, era una herramienta de poder. Demostraba visualmente quién tenía el control, desalentaba a rivales potenciales, atraía a nuevos reclutas para su organización. También invirtió en armamento sofisticado. Según investigaciones, DOCA tenía acceso a fusiles de asalto, granadas, explosivos y otro armamento que normalmente estaría restringido a las fuerzas militares. Fuente: Informes de incautación de armas, Policía Civil de RJ. Este armamento transformó a sus soldados de delincuentes con armas simples en una fuerza paramilitar equivalente en poder letal a algunas unidades del ejército. El poder de estas armas también significaba que DOCA podía no solo defender su territorio, sino atacar ofensivamente a rivales o incluso comisarías de policía en operaciones de tipo paramilitar. Finalmente, DOCA invirtió en infraestructura criminal, construyó pistas de aterrizaje clandestinas para importar cocaína, construyó laboratorios para procesar drogas, construyó almacenes para guardar productos, construyó centros de distribución, construyó casas lujosas para su residencia y para reuniones con aliados. Toda esta infraestructura representaba una inversión de decenas de millones de dólares. El resultado era una operación criminal altamente profesionalizada que funcionaba con una eficiencia corporativa. DOCA no era solo un traficante, era un empresario del crimen, gestionando una operación de miles de millones de dólares con una estructura organizativa clara y una división de responsabilidades. Un individuo solo, por muy violento e inteligente que sea,
no puede controlar territorios enteros u operar una red multinivel de distribución de drogas. Se necesitaba una organización. DOCA construyó y gestionó una extensa red de subordinados que funcionaba bajo su mando. Según investigaciones de la Policía Militar de Río de Janeiro, la estructura de mando de DOCA incluía a más de un centenar de criminales involucrados activamente en las operaciones. Fuente: CNN Brasil, 2024. Estos no eran todos soldados de bajo nivel. Existía una jerarquía clara. En el nivel superior estaban los gerentes generales y coordinadores que reportaban directamente a DOCA y que eran responsables de diferentes aspectos de su operación. Un gerente general podía ser responsable de toda la distribución de drogas en un territorio específico. Otro podía estar a cargo del reclutamiento y entrenamiento de nuevos soldados. Otro podía ser responsable de la seguridad y defensa territorial. Otro podía encargarse del blanqueo de dinero y la ocultación de bienes ilegales. En el nivel medio estaban los supervisores de puntos de venta específicos. Cada punto de venta tenía un supervisor que garantizaba que las operaciones funcionaran correctamente, que el dinero se contabilizara adecuadamente y que se alcanzaran las cuotas de venta. En el nivel más bajo estaban los soldados callejeros. Estos solían ser jóvenes, a menudo menores de edad, que vendían drogas en las calles, custodiaban armas, cobraban impuestos a pequeños negocios y ejecutaban tareas generales de seguridad. Los reclutadores de DOCA solían buscar candidatos entre la población joven y marginada de las comunidades que controlaba. Frecuentemente ofrecían dinero, estatus social y un sentido de pertenencia que resultaba atractivo para chicos pobres con pocas perspectivas de vida. Una vez reclutados, estos jóvenes eran entrenados en las operaciones criminales y rápidamente se volvían dependientes del dinero que ganaban. Escapar de esta vida se hacía cada vez más difícil a medida que desarrollaban antecedentes penales, se granjeaban enemigos y se daban a conocer ante la policía. La red de subordinados de DOCA funcionaba con gran eficiencia. Existía una comunicación clara entre los niveles de la jerarquía. Había sistemas de castigo para quienes no cumplían los objetivos o desobedecían órdenes. Había sistemas de recompensa para quienes se destacaban. El resultado era una maquinaria criminal bien engrasada que podía operar incluso cuando DOCA estaba encarcelado o prófugo. Este sistema también permitía a DOCA compartir riesgos. Si un subordinado era arrestado, éste solía recibir protección legal por parte de DOCA, con la expectativa de que guardaría silencio sobre las operaciones de mayor escala. Si un subordinado moría en un enfrentamiento con la policía o con rivales, su lugar era rápidamente ocupado por otro voluntario. Se mantenía la continuidad operativa. La red de DOCA también contaba con procedimientos para lidiar con la traición. Si un subordinado era sospechoso de informar a la policía, de robar dinero o de cualquier otra traición, el resultado solía ser la ejecución. El castigo por la traición era la muerte. Este castigo severo servía de disuasión y mantenía la disciplina entre los miembros de la organización. El resultado general era que DOCA tenía bajo su mando un ejército de criminales que era casi tan disciplinado y estructurado como una fuerza militar formal. Este fue un factor crucial en su éxito continuo y en su capacidad para mantenerse en el poder durante 5 décadas. La policía de Río de Janeiro no se mantuvo pasiva ante el crecimiento del poder de DOCA. Se organizaron múltiples operaciones específicamente para desarticular su red y capturarlo. Sin embargo, como veremos,
El éxito de estas operaciones fue limitado. Una de las mayores operaciones fue la que se conoció como Operación contra la Tropa del Oso. Según reportajes, la Policía Militar de Río de Janeiro identificó que la banda de Doca contaba con un ejército a su disposición de más de 100 de soldados fuertemente armados. La policía decidió que era necesaria una mega operación. Fuente: CNN Brasil, 2024. Esta operación se organizó con la participación de múltiples agencias. Policías militares, policías civiles y potencialmente agentes federales estuvieron involucrados. El objetivo era desarticular la red criminal, incautar armas y drogas e idealmente capturar a Doca y a otros líderes. La operación se desarrolló durante varios días e incluyó diversas incursiones en distintas áreas bajo el control de Doca. Hubo enfrentamientos violentos entre policías y criminales. Se dispararon tiros. Personas resultaron heridas y muertas en ambos bandos. Se incautaron armas y drogas. Algunos miembros de la red fueron arrestados. Sin embargo, Doca logró escapar. No se encontraba en los lugares operados por la policía cuando llegaron. Recibió un aviso previo y consiguió desaparecer. Este patrón de fuga se repitió. Múltiples operaciones se dirigieron contra Doca a lo largo de su carrera, y mientras muchos de sus subordinados eran arrestados, él consistentemente conseguía desaparecer antes de ser capturado. Esto sugería una de dos cosas: o su red de inteligencia era extremadamente buena, capaz de proporcionarle aviso previo de las operaciones, o tenía contactos dentro de las agencias de seguridad que lo alertaban de operaciones inminentes. En cualquier caso, su patrón de fuga era notorio. Otro enfrentamiento significativo ocurrió en febrero de 2025, cuando traficantes bajo el mando de Doca atacaron la 60ª comisaría de policía en Duque de Caxias, una ciudad en la Baixada Fluminense de la región metropolitana de Río de Janeiro. El objetivo de este ataque era rescatar a un subordinado llamado Rodolfo Manaes Viana, conocido como Rato, que había sido arrestado horas antes por narcotráfico y asociación para el tráfico. Fuente: CNN Brasil, 2025. El ataque a la comisaría fue una operación militar altamente coordinada. Los traficantes armados llegaron al lugar y abrieron fuego contra la comisaría. El objetivo era crear caos, forzar a la policía a dispersarse y crear una oportunidad para rescatar a Rato. La policía respondió con fuego de respuesta. Hubo un intenso tiroteo. Finalmente, la policía logró repeler el ataque. El rescate no tuvo éxito. Sin embargo, el simple hecho de que Doca fuera capaz de coordinar un ataque contra una comisaría de policía demostraba su nivel de poder y recursos. No es algo que un traficante desorganizado pudiera hacer. Esto requiere coordinación, planificación, recursos y audacia. Demostró que Doca tenía no solo capacidad ofensiva, sino también la voluntad de usar esa capacidad de forma agresiva, incluso contra instituciones del Estado. Los intentos de la policía por capturar a Doca se vieron complicados por varios factores. En primer lugar, como se mencionó, tenía acceso a inteligencia que lo alertaba de las operaciones. En segundo lugar, tenía recursos para moverse rápidamente entre diferentes territorios, incluyendo traslados a ciudades fuera de la capital donde tenía operaciones, como Queimados. En tercer lugar, contaba con la lealtad de su red criminal, lo que significaba que sus subordinados no lo delataban. En cuarto lugar,
Existía corrupción dentro del sistema, con algunos agentes potencialmente recibiendo sobornos o teniendo otras razones para no presionar demasiado en su captura. Como resultado de todos estos factores, Doka permaneció prófugo a pesar de tener órdenes de arresto en vigor. Fuente Disque Denuncia y Base de Datos de Buscados, 2025. Lo que diferencia a Doka de los traficantes típicos es que no solo defendía su territorio, él atacaba. Llevaba a cabo operaciones ofensivas contra la policía, contra rivales y contra cualquiera que considerara una amenaza. Este patrón de agresividad ofensiva elevaba su poder a un nivel cualitativamente diferente. Normalmente, los traficantes de drogas en las favelas brasileñas se centran en la defensa. Protegen su territorio, protegen sus operaciones y evitan los enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad siempre que es posible. Esto se debe a que la policía tiene ventaja en potencia de fuego organizada. Aunque los traficantes puedan tener más soldados, la policía tiene acceso a armamento más sofisticado, entrenamiento militar formal y legitimidad institucional. Un enfrentamiento directo suele ser desventajoso para el bando criminal. Sin embargo, Doka demostró su disposición a entablar enfrentamientos directos. Más aún, a veces tomaba la iniciativa y atacaba primero. El ataque a la comisaría de Duque de Caxias en febrero de 2025 fue un ejemplo. Ese fue un ataque planeado, coordinado y ejecutado con un objetivo específico. No fue una reacción defensiva, fue una ofensiva militar. Según la denuncia del Ministerio Público, Doka, junto con otros 2 criminales, fue acusado por este ataque. Fuente CNN Brasil 2025. La investigación del Ministerio Público identificó claramente que el ataque fue coordinado por Doka y ejecutado por sus subordinados. Esto constituyó un delito de ataque a una institución estatal y potencialmente otros delitos federales. La denuncia del Ministerio Público, sin embargo, no significó una captura automática. Doka permaneció prófugo y la mayoría de los delitos no resultaron en una condena rápida en el lento sistema judicial de Brasil. Además del ataque a la comisaría, existían informes de que los hombres de Doka realizaban operaciones ofensivas contra rivales de otras facciones. Río de Janeiro es escenario de guerras continuas entre diferentes facciones criminales por el control territorial. El Comando Vermelho, al que pertenecía Doka, estaba en conflicto constante con otras facciones, particularmente con el Terceiro Comando Puro. Estas guerras entre facciones resultaban en tiroteos frecuentes, asesinatos y una volatilidad general en las áreas afectadas. Doka y sus hombres participaban activamente en estas guerras. Fueron responsables de numerosos asesinatos de rivales. Atacaban territorios controlados por facciones rivales intentando expandir su propio control. Estas operaciones ofensivas a veces duraban horas, como ejemplifica el tiroteo de 11 horas que ocurrió durante el cumpleaños de Doka. Además de las operaciones contra rivales y la policía, existían informes de operaciones de Doka contra milicias. Las milicias son grupos paramilitares generalmente compuestos por policías fuera de servicio, bomberos, guardias de seguridad privada y otros que usan su autoridad para explotar y controlar comunidades. En ocasiones, las operaciones de Doka entraban en conflicto con las actividades de las milicias que intentaban expandirse hacia territorios que Doka controlaba. Estos conflictos eran particularmente violentos. La presencia de grupos ofensivos bajo el mando de Doka creaba un estado de guerra casi continuo
en ciertos territorios de Río de Janeiro. Para los civiles que vivían en estas áreas, esto significaba un riesgo constante de quedar atrapados en el fuego cruzado, sufrir represalias o que sus casas fueran allanadas por criminales o la policía. La calidad de vida en los territorios bajo el dominio de Doka se veía, como resultado, extremadamente perjudicada. Durante sus 50 años de actividad criminal, Doka fue responsable de decenas, si no cientos, de muertes. Según investigaciones policiales, más de un centenar de homicidios fueron atribuidos a él o a sus subordinados directos. Fuente: informes de la Policía Civil y Estadual de RJ. Estos homicidios incluyen a traficantes rivales, miembros del Comando Vermelho que traicionaron o desobedecieron, policías muertos en enfrentamientos y civiles que tuvieron la mala suerte de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Algunos de los homicidios fueron ejecuciones premeditadas. Las personas eran capturadas, torturadas, interrogadas y finalmente asesinadas. Sus cuerpos a veces se dejaban a la vista como mensaje. Otras veces desaparecían sin dejar rastro, sin que sus familias obtuvieran nunca respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. Fuente: Archivos de Desaparecidos Forzados. Derechos Humanos, RJ. Las desapariciones forzadas atribuidas a la organización de Doka son particularmente perturbadoras. Las personas simplemente desaparecen. Sus familiares las buscan. La policía investiga, pero nunca hay respuestas. Nunca se encuentran los cuerpos. Esto deja a las familias en un estado de angustia perpetua, sin cierre, sin la posibilidad siquiera de enterrar a sus muertos. Entre los homicidios documentados se encontraban vendedores de drogas que intentaban operar de forma independiente en los territorios de Doka. También traficantes de facciones rivales que fueron capturados, policías muertos en operaciones contra Doka y civiles que presenciaron crímenes y fueron silenciados. El patrón era claro: cualquiera que representara una amenaza potencial para Doka o sus intereses era un objetivo. Este patrón de muerte no era exclusivo de Doka, era común entre los líderes de facciones criminales en Río de Janeiro. Sin embargo, la escala era notable. Pocas facciones habían registrado un historial de muertes tan extenso, atribuido directamente a un individuo. La brutalidad también era notable. Las investigaciones describen métodos de ejecución que incluyen disparos en la cabeza, apuñalamientos, palizas mortales, quemaduras y tortura extrema. Fuente: reportajes de periodismo de investigación, Metrópolis. Algunos homicidios eran de naturaleza particularmente cruel, lo que sugiere que Doka o sus subordinados tenían la disposición de infligir un sufrimiento intenso antes de matar. Este nivel de crueldad servía a un propósito: creaba terror, desalentaba la resistencia y reforzaba su posición de poder absoluto. Cualquiera que pensara en desafiar a Doka sabía que enfrentaría no solo la muerte, sino potencialmente una muerte acompañada de tortura extrema. Era un elemento disuasorio efectivo. El legado de violencia de Doka se extiende más allá de los homicidios directos. También es responsable de crear un entorno de violencia generalizada en sus territorios. Cuando un individuo controla una comunidad a través de la violencia, esta impregna toda la estructura social. Hay violencia entre traficantes que compiten por estatus. Hay violencia contra civiles que no se ajustan a las reglas impuestas. Hay violencia contra mujeres y niños. Hay robos violentos, asaltos y violaciones.
El nivel general de violencia en las comunidades bajo el dominio de Doka era significativamente más alto que en las comunidades no controladas por facciones criminales. Según estadísticas de seguridad pública, la tasa de homicidios en las favelas bajo el control de facciones en Río de Janeiro es aproximadamente 10 veces más alta que la tasa de homicidios para Brasil en su conjunto. Fuente: Instituto de Investigación Económica Aplicada, IPEA. Aunque Doka no era directamente responsable de cada muerte, su control de comunidades enteras significaba que creaba el contexto donde la violencia era endémica. Creaba un entorno donde la vida era barata, donde la muerte era común, donde la brutalidad se normalizaba. Este era su verdadero legado. No eran solo las decenas de homicidios directos, aunque estos fueran significativos. Era la transformación de comunidades enteras en zonas de conflicto permanente, donde la violencia era el idioma común de interacción. Durante sus 50 años de actividad, Doka fue capturado en múltiples ocasiones. Sin embargo, la captura no significaba un encarcelamiento permanente. Desarrolló patrones de fuga, protección legal y técnicas para minimizar el tiempo entre rejas. Su primer encarcelamiento registrado ocurrió en una fecha no ampliamente divulgada, pero se sabe que cumplió condena en varias prisiones brasileñas. Según archivos penitenciarios, Doka cumplió penas en prisiones de diferentes localidades. Fuente: Sistema Penitenciario del Estado de RJ. Registros públicos. Durante este tiempo, consolidó su liderazgo dentro del sistema penitenciario. Las prisiones brasileñas suelen estar controladas por facciones criminales. Estas facciones tienen más autoridad dentro de las cárceles que los administradores penitenciarios. Gobiernan mediante una combinación de violencia y convenciones. Doka utilizó su tiempo en prisión para elevar su estatus dentro de la jerarquía del Comando Vermelho. Los líderes de facciones en prisiones ganan poder no solo por la violencia que ejercen personalmente, sino por el respeto que comandan de otros reclusos y por la lealtad de sus subordinados. Doka navegó con éxito la política intrapenitenciaria, manteniendo a sus aliados cerca y eliminando rivales. Uno de los encarcelamientos más notorios de Doka ocurrió cuando fue capturado y condenado. Recibió una pena de varios años. Fuente: Registros Judiciales, Tribunal de RJ. Sin embargo, incluso mientras cumplía condena, continuó ejerciendo control sobre sus operaciones en el exterior. Se comunicaba con sus subordinados a través de mensajes, visitantes y funcionarios corruptos. Por lo tanto, su captura no significaba la interrupción de sus operaciones. Seguía siendo una figura importante en el Comando Vermelho y continuaba generando beneficios del narcotráfico. La saga de Doka y la prisión alcanzó un punto crítico en febrero de 2025, cuando fue acusado formalmente por el Ministerio Público en conexión con múltiples delitos, incluido el ataque a la comisaría de policía en Duque de Caxias. Fuente: CNN Brasil, 2025. La acusación formal significaba que ahora había un proceso penal formal en su contra. Esto no garantizaba su captura, pero indicaba que las autoridades se movilizaban contra él de forma más decisiva. A pesar de tener órdenes de arresto en vigor, Doka permaneció en libertad. Esto llevó a especulaciones de que se movía entre diferentes localidades, potencialmente en ciudades fuera de Río de Janeiro como Queimados o incluso en estados vecinos.
Su capacidad para permanecer prófugo a pesar de las órdenes de arresto activas y las acusaciones del Ministerio Público sugería que tenía acceso a recursos significativos, protección de personas dentro de las agencias de seguridad y una red de apoyo que facilitaba su desaparición. Uno de los desafíos únicos para capturar a Doka es que no solo era buscado por un delito, era buscado por múltiples delitos acumulados a lo largo de décadas. Esto significaba que, de ser capturado, enfrentaría múltiples cargos, múltiples sentencias potenciales y un período de encarcelamiento potencialmente muy largo. Esto creaba un fuerte incentivo para evitar la captura. También significaba que cualquier captura necesitaría estar coordinada entre múltiples agencias y niveles de gobierno, lo que complicaba las operaciones. El ciclo de captura y fuga caracterizó la vida de Doka. Pasaba periodos en prisión, seguidos de periodos de libertad, ya fuera mediante libertad condicional, apelaciones exitosas o fugas. Este ciclo continuó durante los años 2020. Su habilidad para mantenerse operativo, a pesar de ser procesado judicialmente, demostraba la fragilidad de las instituciones brasileñas para lidiar con el crimen organizado de alto nivel. Una cuestión central en el caso de Doka es cómo logró mantenerse operativo durante 50 años, a pesar de tener órdenes de arresto, a pesar de ser buscado por múltiples homicidios y a pesar de estar involucrado en delitos que atraen una atención significativa de las agencias federales. La respuesta, en parte, involucra a la corrupción. Según investigaciones de periodismo de investigación e informes de derechos humanos, existen evidencias que sugieren que Doka contaba con protección dentro del sistema de justicia penal. Fuente: reportajes de periodismo de investigación independiente. Esto no significa necesariamente que todos los policías o jueces estuvieran siendo sobornados, pero significa que, en ciertas circunstancias críticas, había personas en posiciones de poder que no actuaban con toda su fuerza para capturarlo. Existen varios escenarios posibles que podrían explicar esto. Primero, Doka podría haber estado sobornando a oficiales. Esto es común en Brasil, donde los salarios policiales son bajos y las oportunidades de corrupción son abundantes. Un policía podía recibir un soborno sustancial para proporcionar información sobre operaciones planeadas contra Doka, para descuidar pistas o para interferir activamente en las investigaciones. Segundo, existía la posibilidad de que facciones rivales estuvieran interfiriendo. El Terceiro Comando Puro, principal rival del Comando Vermelho, podría haber usado su influencia para proteger indirectamente a Doka, creando caos que desviaba la atención de las autoridades de sus operaciones. Tercero, existía la posibilidad de que ciertos elementos dentro de las agencias de seguridad tuvieran interés en mantener el statu quo controlado por Doka porque era lucrativo para ellos. Si la criminalidad se mantenía en ciertos niveles de violencia, había justificación para el financiamiento continuo de las operaciones de seguridad, lo que podía resultar en oportunidades de corrupción. Si Doka era eliminado y se establecía la paz, la necesidad de operaciones de seguridad disminuía y las oportunidades de corrupción desaparecían. Por lo tanto, existía un incentivo perverso para no capturarlo completamente. Cuarto, existía la posibilidad de que algunos líderes políticos tuvieran interés en proteger a Doka. Algunos políticos mantienen relaciones cómodas con facciones criminales.
Las facciones proporcionan recursos para las campañas electorales. A cambio, los políticos electos usan su influencia para proteger a las facciones de la persecución legal. Esto crearía un escenario en el que DOCA tendría protección a nivel político. Según informes de los medios, los aliados políticos de DOCA incluían potencialmente a personas dentro de las asambleas legislativas estatales. Fuente: reportajes CNN Brasil, 2025. Estas no eran necesariamente pruebas directas de protección, pero planteaban preguntas sobre posibles conexiones entre DOCA y las estructuras políticas. Cualquiera que fuera el mecanismo exacto, queda claro que DOCA contaba con alguna forma de protección institucional que le permitía operar a pesar de estar bajo un escrutinio legal significativo. Esto era particularmente evidente en su capacidad para recibir aviso previo de las operaciones policiales planeadas contra él. Se organizaron múltiples operaciones, pero DOCA consistentemente no estaba presente cuando la policía llegaba. Esto sugería que alguien le estaba informando. De manera similar, su capacidad para permanecer prófugo a pesar de las órdenes de arresto activas sugería que contaba con la protección de personas dentro del sistema. Esto no quiere decir que todo el sistema fuera corrupto. Había muchos policías y funcionarios judiciales honestos que buscaban genuinamente capturar a DOCA y llevarlo ante la justicia. Sin embargo, la presencia de algunos elementos corruptos era suficiente para perjudicar los esfuerzos generales. En respuesta al crecimiento continuo del poder de DOCA y su disposición para atacar comisarías de policía, las autoridades decidieron organizar operaciones más agresivas y coordinadas. En 2025 se planificó una serie de operaciones dirigidas específicamente contra la red criminal de DOCA. Según reportajes, la Policía Militar de Río de Janeiro coordinó con la Policía Civil para montar operaciones que buscaban no solo arrestar a miembros de la red de DOCA, sino desmantelar su infraestructura. Fuente: CNN Brasil, 2025. Una de las operaciones más significativas se dirigió contra Vila Cruzeiro, la principal base de operaciones de DOCA. Según los informes, la operación involucró a cientos de policías. Se utilizaron helicópteros para vigilancia y posicionamiento. Se empleó armamento pesado. El objetivo era tomar el control de la comunidad, expulsar a los criminales y establecer una presencia policial permanente. La operación se desarrolló durante días. Hubo enfrentamientos violentos entre policías y criminales. Se dispararon tiros, los criminales levantaron barricadas, la policía las derribó, se incautaron armamentos, se arrestó a criminales. Según los reportajes, tras la operación, se estableció una presencia policial permanente en Vila Cruzeiro. Esto representaba un cambio significativo. Durante décadas, la policía había tenido una presencia limitada en Vila Cruzeiro. El territorio era efectivamente una zona de guerra donde la policía entraba en operaciones ocasionales, pero no mantenía una presencia permanente. Ahora, con una ocupación policial permanente, la situación cambiaba. Los criminales no podían operar con la misma libertad que antes. La presencia de policías patrullando constantemente significaba un mayor riesgo de incautaciones y arrestos. Esto perturbaba las operaciones de DOCA y sus subordinados. Según los informes, los miembros de la red criminal comenzaron a dispersarse. Algunos huyeron a otras ciudades, algunos fueron arrestados, algunos murieron en enfrentamientos. Mientras tanto, DOCA permanecía prófugo. Su capacidad para coordinar las operaciones de su red
se había visto significativamente perjudicada por las operaciones policiales. La operación en Vila Cruzeiro fue seguida por otras operaciones en otras comunidades donde DOCA tenía presencia. El complexo da Peña también fue objetivo de operaciones. A medida que la presencia policial se expandía, el territorio que DOCA controlaba disminuía. Esto representaba un potencial punto de inflexión significativo en su contra. Por primera vez en décadas, no se encontraba en una situación defensiva donde la policía simplemente intentaba contenerlo dentro de territorios específicos. Estaba en una situación donde la policía le estaba arrebatando esos territorios de manera ofensiva. El éxito de estas operaciones recientes sugirió que con los recursos adecuados y la coordinación apropiada, era posible obstaculizar seriamente las operaciones de traficantes como DOCA. Sin embargo, incluso con estas operaciones recientes, DOCA seguía siendo una figura significativa en el mundo del AMPA carioca. Su red criminal, aunque dañada, seguía funcionando. Sus subordinados continuaban vendiendo drogas en lugares alternativos. Sus ganancias, aunque reducidas, seguían fluyendo. La pregunta permanecía: ¿representaban las operaciones recientes la derrota permanente de DOCA o eran solo contratiempos temporales en su operación? Esto dependería de si la policía mantenía la presencia permanente y si lograba capturar o eliminar a DOCA y a sus principales lugartenientes. Si la policía eventualmente se retiraba o reducía su presencia, era posible que DOCA regresara y reconstruyera su imperio. La historia del crimen organizado en Río sugería que esto era plausible. Mientras analizamos las cifras, las operaciones y la política de DOCA, es fácil perder de vista el verdadero impacto humano. Detrás de cada número hay una historia, hay una familia, hay una persona que resultó dañada. Según testimonios recogidos por organizaciones de derechos humanos, las personas que viven en comunidades controladas por DOCA relatan vidas marcadas por el miedo constante, el trauma y la falta de perspectivas. Fuente: Informes de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Brasil. Las familias que perdieron seres queridos en homicidios atribuidos a la red de DOCA viven en un dolor perpetuo. Muchas nunca reciben respuestas sobre lo que sucedió con sus allegados. Viven en un estado de angustia eterna. Los niños que crecen en comunidades controladas por DOCA suelen tener su infancia robada. Están expuestos a la violencia regularmente. Muchos son reclutados para trabajar en las operaciones de drogas. Algunos ven morir a amigos o familiares. El impacto psicológico es severo. Los estudios de salud mental en comunidades violentas muestran tasas elevadas de trastorno de estrés postraumático, depresión y ansiedad. Fuente: Investigación en Salud Mental, Universidad Federal, UFRJ. Las mujeres en comunidades controladas por DOCA a menudo enfrentan violencia sexual y doméstica. Cuando intentan escapar, sus agresores suelen tener conexiones con redes criminales. Por lo tanto, no tienen a dónde ir. La policía frecuentemente no toma en serio la violencia doméstica en comunidades marginadas. El sistema judicial se mueve con lentitud. El resultado es que muchas mujeres permanecen en situaciones de violencia crónica. Las personas LGBTQ en comunidades bajo el control de DOCA enfrentan una persecución extrema. Las organizaciones criminales suelen tener una ideología fundamentalista que ve la homosexualidad como inaceptable. Las personas LGBTQ son blanco de violencia. Algunas son asesinadas.
Otras se ven forzadas a abandonar las comunidades donde crecieron y vivieron. La vida económica en las comunidades controladas por DOCA está distorsionada. Aunque las drogas generan ingresos, esto incentiva el crimen entre la población. Los jóvenes que podrían seguir carreras legítimas en su lugar se unen al narcotráfico porque los ingresos son mejores. Esto crea ciclos intergeneracionales de crimen y violencia. La educación se ve perjudicada. Las escuelas en comunidades violentas a menudo cierran durante periodos de operaciones militares. Los niños pierden días de clase. Los profesores temen trabajar allí. La calidad de la educación disminuye. Esto perjudica las perspectivas a largo plazo de los niños que crecen en estas comunidades. La salud se ve afectada. Las clínicas suelen cerrar durante los enfrentamientos. Las personas con condiciones de salud graves no pueden recibir atención. Las mujeres embarazadas no reciben cuidados prenatales adecuados. Los niños no reciben sus vacunas. Esto resulta en tasas más altas de mortalidad infantil y materna en comunidades controladas por facciones. Fuente: Estadísticas de Salud. Secretaría de Salud de Río. Los ingresos familiares se ven deprimidos. Aunque algunos ganan dinero a través del narcotráfico, la mayoría de la población vive en la pobreza extrema. La falta de acceso a empleos legítimos bien remunerados significa que la mayoría de las familias lucha para pagar el alquiler y la comida. Esto crea un ciclo de pobreza crónica que se transmite a través de generaciones. El impacto psicológico colectivo de vivir bajo el dominio de un traficante como DOCA es devastador. Las comunidades experimentan un trauma colectivo. Hay desconfianza y paranoia. La gente no sabe en quién confiar. Se normaliza la violencia. Los niños crecen pensando que la violencia es una parte normal de la vida. Hay una pérdida de esperanza. Muchas personas en comunidades bajo el control de DOCA no creen que las cosas puedan mejorar. Ven el futuro como inevitablemente violento y limitado. Este impacto humano es quizás el verdadero costo de la actividad criminal de DOCA. Para comprender verdaderamente a DOCA y su significado, necesitamos situarlo en un contexto histórico y analítico. DOCA no es una casualidad, no es un individuo malvado en el vacío. Es un producto de sistemas y estructuras específicas que permiten e incluso fomentan la aparición de individuos como él. Brasil tiene un historial de crimen organizado a largo plazo. Durante el siglo XX, las facciones criminales crecieron progresivamente en tamaño, sofisticación y poder. El Comando Vermelho fue una de las primeras en organizarse a escala nacional. Comenzó en las prisiones, pero con el tiempo se expandió para controlar operaciones criminales en múltiples estados. Fuente: Investigación Histórica. Instituto de Investigación sobre Crimen Organizado. DOCA alcanzó la madurez criminal durante el período en que el Comando Vermelho estaba en su fase de expansión. Se benefició de una estructura organizativa ya establecida. Contaba con modelos de negocio probados. Contaba con alianzas con otros líderes del CB que lo apoyaban. Esto facilitó su ascenso. En un mundo diferente, sin el Comando Vermelho ya establecido, DOCA probablemente habría tenido más dificultades para alcanzar el nivel de poder que logró. La historia del crimen organizado en Río de Janeiro también refleja los fracasos de las instituciones brasileñas. El Estado brasileño, particularmente en Río de Janeiro, tiene una capacidad limitada para hacer cumplir la ley en ciertos territorios. La policía está infrafinanciada. El poder judicial es lento. Los sistemas penitenciarios son caóticos.
Como resultado, criminales como Doka prosperan. Si el Estado tuviera una capacidad efectiva, si los policías estuvieran bien entrenados y bien pagados, si el sistema judicial fuera rápido y eficaz, si las prisiones fueran seguras y bien administradas, sería mucho más difícil para alguien como Doka construir un imperio de 50 años. Doka también refleja la realidad de la desigualdad económica extrema en Brasil. Brasil es uno de los países más desiguales del mundo. Fuente: Banco Mundial, índice de Gini. Una pequeña élite acumula una riqueza inmensa, mientras que millones viven en la pobreza. En este contexto, los jóvenes pobres tienen pocas oportunidades legítimas. El crimen ofrece una alternativa atractiva. Para Doka y millones como él, el crimen era la opción más viable. Si hubiera oportunidades legítimas suficientes, si la educación fuera de calidad, si los empleos bien remunerados fueran accesibles, no habría escasez de reclutas para las operaciones de Doka. Históricamente, existe un patrón. Cuando la desigualdad económica disminuye, el crimen disminuye. Cuando la desigualdad aumenta, el crimen aumenta. Esto no es una coincidencia, es una relación causal. Por lo tanto, para entender a Doka no solo como un individuo criminal, sino como un síntoma de problemas estructurales más grandes, necesitamos comprender la realidad socioeconómica de Brasil. Doka también refleja la realidad de la débil presencia institucional en las favelas. El Estado brasileño es fuerte en los barrios ricos donde vive la élite. Hay vigilancia policial adecuada, la justicia funciona, la infraestructura se mantiene, pero en las favelas pobres, el Estado es débil. No hay una vigilancia policial adecuada. El sistema judicial es inaccesible, la infraestructura se desmorona. En este vacío de poder estatal, otros actores ocupan el espacio. Las facciones criminales establecen su presencia, imponen el orden a su manera, a través de la violencia. Proporcionan servicios que el Estado no ofrece. Obtienen la lealtad de la población al ofrecer recursos que el gobierno no proporciona. Doka fue uno de esos actores que llenaron el vacío. Finalmente, Doka refleja la realidad de la normalización de la violencia en ciertos contextos. En la sociedad brasileña en general, hay horror ante la violencia. Pero en las comunidades donde el crimen organizado opera desde hace décadas, la violencia está normalizada, se ve como parte de la vida. Los niños crecen viéndola, aprenden que esto es aceptable. Algunos incluso aspiran a unirse a las bandas. Esto hace que sea mucho más fácil para líderes como Doka reclutar seguidores. No necesitan reclutar a personas extremadamente dedicadas a la violencia. Pueden reclutar a personas que simplemente normalizan la violencia como parte de la vida. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por 50 años de crimen, poder y violencia en la vida de Doka, el oso de Peña. A lo largo de este documental hemos examinado en detalle quién es este hombre, cómo construyó su imperio, qué impacto tuvo en las comunidades donde operó y qué desafíos enfrentan las autoridades para intentar contenerlo o capturarlo. Doka no es simplemente un delincuente individual, es una manifestación de problemas estructurales mucho mayores que afligen a Brasil. Problemas de desigualdad económica extrema, problemas de instituciones débiles y corruptas, problemas de falta de presencia estatal en ciertos territorios, problemas de una sociedad que ha fallado en proporcionar oportunidades legítimas a millones de sus ciudadanos. Mientras estos problemas estructurales persistan, seguirán apareciendo hombres como Doka. Pueden tener nombres diferentes.
operarán en comunidades diferentes, pero el patrón se repetirá. Individuos ambiciosos, violentos e inteligentes construirán imperios criminales en los márgenes de la sociedad. Nadie nace con un deseo inherente de ser traficante. Las personas se convierten en traficantes porque la sociedad no les ofreció alternativas. Si ofreciéramos oportunidades reales, educación de calidad, empleos bien remunerados y una esperanza genuina en un futuro mejor, muchos elegirían caminos legítimos. Pero mientras la estructura socioeconómica permanezca así, algunos siempre elegirán el crimen. Y entre ellos, algunos se convertirán en líderes formidables como Doka. Las recientes operaciones de las autoridades contra la red criminal de Doka representan un paso positivo. Sugieren que el Estado está desarrollando la capacidad para enfrentar al crimen organizado de forma más efectiva. Esto es alentador. Sin embargo, para derrotar verdaderamente al crimen organizado y crear una sociedad donde hombres como Doka no puedan prosperar, se necesita más que operaciones de seguridad. Se necesita un cambio estructural. Se necesita reducir la desigualdad. Se necesita fortalecer las instituciones. Se necesita una presencia estatal genuina en las comunidades pobres. Se necesita educación de calidad. Se necesita crear oportunidades de empleo. Se necesita una reforma judicial para agilizar el procesamiento de delitos. Se necesita una reforma penitenciaria para crear prisiones que realmente rehabiliten, en lugar de solo castigar. Se necesita combatir la corrupción dentro del sistema. Todo esto es un desafío monumental. Requiere voluntad política. Requiere una inversión masiva de recursos. Requiere un cambio cultural profundo. Pero sin estos pasos estructurales, la historia de Doka será solo una de muchas historias similares que continuarán desarrollándose en los próximos años y décadas. La historia de Doka también nos obliga a enfrentar preguntas difíciles sobre justicia y responsabilidad. Doka cometió crímenes horribles, homicidios, narcotráfico, violencia extrema. Merece ser llevado ante la justicia. Merece ser procesado, juzgado y condenado. Sin embargo, también es importante reconocer que Doka no surgió de la nada. Es producto de una sociedad que creó las condiciones donde él pudo prosperar. La culpa no es solo suya, es también de una sociedad que no ofreció oportunidades legítimas. Es del Estado que no proporcionó protección y seguridad adecuadas. Es de los políticos que permitieron que la desigualdad extrema se perpetuara. Es de una élite que se niega a compartir la riqueza y las oportunidades. Esto no absuelve a Doka de responsabilidad, pero sitúa su actividad criminal en un contexto más amplio. Comprender esto es el primer paso hacia un cambio genuino. Si continuamos viendo a los traficantes como individuos malvados en el vacío, seguiremos respondiendo con operaciones policiales que tienen un éxito limitado. Pero si comenzamos a comprender las raíces estructurales del crimen organizado, podemos empezar a abordar verdaderamente las causas. Ahora me gustaría hacerle preguntas finales. ¿Sabía usted que en grandes ciudades brasileñas como Río de Janeiro, comunidades enteras viven bajo el dominio de traficantes como Doka? Conocía la extensión real del crimen organizado en Brasil y su profundo impacto en la vida de millones de personas. ¿Qué opina sobre la necesidad de abordar no solo los síntomas, los criminales individuales, sino también las causas estructurales que permiten que el crimen organizado florezca?